Muy bien, jóvenes. Están volviendo. Entró Nara. Nara, Jimmy. Y espero que hayan podido tomarse un tiempito para descansar, para tomar algo. Ah, está ya Daisy, pero Daisy me estaba escribiendo que no podía. Ya, muy bien. Ya sí puedo entrar. Muy bien, chicos. Entonces, bueno, vamos continuando, ¿no? Donde hemos dejado. Tengo una duda. ¿Quién es LG Stylus 3? Si puedes, lo puedes decir, o si no, lo escribes por el chat. LG Stylus 3. ¿Quién será? Para tenerlo en cuenta en la asistencia. A ver, Tierra llamando a LG. Ya no está. Cambio. ¿Quién habrá sido? Bueno, chicos, entonces vamos a continuar donde habíamos dejado nuestra exposición, y también vamos recordando, ¿no? La pregunta que nos hizo Daisy, ¿no? ¿Se acuerdan? La pregunta con respecto a qué hacer. Y no sé, Daisy, ¿qué te parece la respuesta que te di antes que nos cortara el Zoom la presentación? Si puedes hablar nomás, Daisy, perdón, está tu Sí, audio activado. Ajá, sí, dime nomás. ¿Qué te pareció? ¿Qué opinas de la respuesta que te di? man, O lo repito en todo caso. no sé O sea, a lo que me refiero, como usted me dijo desde un primer momento. No, o sea, sí, sí se entiende, sino que para hacer un recuento, se puede decir, o sea, como usted ha mencionado, ¿no? De que si nosotros desde un primer momento de la entrevista tenemos claro los objetivos o ¿cómo se llama? El motivo de consulta, ya vamos a tener técnicas también o preguntas claras para la entrevista. ujú, Entonces sí, o sea, sí he entendido ya. ya, bueno, así Ajá. resumiendo un Sí, poco la psicólogo, gracias. pregunta. Bueno. Ya, no, está bien, o sea, pregunten más bien. Resumiendo la pregunta de Daisy, era, ¿qué hacer cuando la persona dice, no, ya me siento bien contando mis problemas y le he contado al psicólogo o a la psicóloga, ya no voy, dice, ¿no? Entonces, sería dos cosas en resumen. La primera, durante el proceso de la primera atención, ¿no? a la persona, explicarle, ¿no? Todo el proceso. Es decir, que ahora las preguntas que le vamos a hacer es para el diagnóstico y luego, ¿no? Luego del diagnóstico vamos a hacer lo que es el tratamiento, ¿no? Vamos a hacer lo que es el tratamiento. Y en ese sentido, luego obviamente esperamos que participen, ¿no? En caso de que no. Ya Paola me mandó también un mensajito de que. Este envía virtual no debemos interrumpir las clases si llegamos tarde. Muy bien, Paola, muy bien. Muy bien, está bien, listo. Entonces, para los compañeros también, ¿no? Bueno, entonces, el primer punto es explicarle todo el proceso, indicarle que la recolección de datos, o sea, las preguntas que le vamos a hacer, es para saber cuál es el problema y obviamente después queremos resolverlo, ¿no? Y si, bueno, en el caso de que sea un problema que no amerite una terapia, solo consejería, podemos hacer la consejería también a través de otros medios. Por ejemplo, ahora que estamos con el COVID-19, estamos utilizando la telesalud o las telecomunicaciones, ¿no? Entonces, ¿para qué? Uno, para protegernos nosotros, el personal, y también
evitar que la persona salga de sus casas y se exponga, ¿no? a estas situaciones. Entonces, esto mismo que estamos haciendo acá, lo estamos haciendo en el Centro de Salud Mental Comunitario y bueno, me imagino en la práctica privada también se estará haciendo. Siempre consideren la tecnología también. Entonces, primero, explicarles todo el proceso, indicarle que las preguntas o el que él cuente solo es parte del proceso, ¿no? Y lo segundo, si aún así, ¿no? Lo segundo, si aún así la persona dice, pues no, me siento bien, no quiero, no quiero ir, bueno, hagamos el seguimiento. Ya, es verdad, nadie te obliga, a ti como psicólogo, a ti como psicóloga, nadie te obliga a hacer el seguimiento, pero en realidad debería ser una actitud personal, ¿no? Mi paciente, que ya estoy detectando algunas características que son de atención, entonces lo mejor hay que hacerle seguimiento. De repente no con el mismo paciente, ¿no? El paciente le llamamos, dice todo está bien, bla, 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 o a veces ni nos quiere responder también la llamada. Bueno, con sus familiares. Por eso también en la primera atención, la recolección de datos, es importante tener los teléfonos de familiares o de personas cercanas para poder hacer el contacto y el seguimiento a través de ellos. Y en este segundo punto, también otra forma de hacer el seguimiento es hacer las visitas domiciliarias, ¿ya? Esto de repente en la práctica privada no se hace, eso sí es, creo, algo que todavía falta mejorar, ¿no? Porque la práctica privada no te, o sea, en un consultorio privado, imagínense, no sé, Jesús Nazareno, creo que hay una clínica, ¿no? No te paga para que salgas, ¿no? Y vayas a visitar a un paciente. Y si es así, son situaciones, creo yo, raras o puntuales, ¿no? Pero hay que más bien promover ese tipo de actitudes porque a veces el paciente puede ser, ¿no? De que sí esté en un proceso de desarrollo de un trastorno mental, pero no, obviamente no es consciente de ello, ¿no? Entonces hay que ir, hay que trabajar con la familia o también con el mismo paciente de manera presencial, si esto fuera el caso, ¿no? Pero sería así. El segundo punto, ¿no? Hacer el seguimiento vía contacto telefónico, si no quiere el paciente, con los familiares. Eso no significa una vez, sino de repente de cada cierto tiempo, cada semana, ¿no? O cada 15 días. Y por último, hacer la visita domiciliaria, ¿ya? También no está de más hacer el seguimiento. Por ejemplo, tuve una pacientita de 12 años que empezaba a escuchar voces, ¿no? Escuchaba, dice, la voz de un duende que le hablaba, ¿no? Y decía, pues, que atribuía que cerca había, creo, un árbol de guinda o de higo, y decía que, pues, ahí vivía el duende, ¿no? Y la mamá estaba muy preocupada porque decía, ya es mucho, se despierta, ¿no? Entonces hicimos toda la intervención, pero dejó de continuar, ¿no? Entonces, ¿qué empezamos a hacer? Llamadas telefónicas a la mamá, nos decía que sí, que la iba a traer, que la iba a traer, y nunca la traía. Y luego, pues, optamos mejor por la visita domiciliaria, ¿no? La visita domiciliaria, fuimos, vimos la situación y observamos que también había una situación de abandono, ¿no? Esto quiere decir que la familia se iba al campo a trabajar y la niña se quedaba sola. Estamos hablando de una niña de 9 años, más o menos en promedio, se quedaba sola, ¿no? Entonces, ¿qué ocurría? La niña en cuestión era una forma, ¿no? de reacción, ¿no? ante la soledad. Tenía mucho temor, obviamente ya tenía principios, eso se le llama pródromo, ¿no? Principios de lo que posteriormente podría ser ideas delirantes o alucinaciones y había que intervenir, ¿no? Entonces se hizo la visita domiciliaria, se le fue visitando una serie de veces más, incluso pasó visita domiciliaria con la psiquiatra y se descartó cualquier tipo de necesidad de medicamentos, ¿no? Se trabajó con la familia cómo manejar y, bueno, disminuyeron las voces del duende, ¿no? Que le decían, por ejemplo, que le iban a robar, que le iba a secuestrar, ¿no? Y también se le enseñó estrategias, cómo enfrentar esas voces, cómo manejarlas, ¿no? Actualmente, por ejemplo, la última vez que hemos tenido contacto ha sido hace dos meses, ¿no? Y esto significa eh, que de todas maneras, bueno, estaba planificado para este mes hacer la visita el mes que pasó, más bien dicho, ¿no? El mes de marzo,
pero por esto del COVID no hemos podido salir, ¿no? Igual se está haciendo las llamadas telefónicas para hacer el seguimiento. Bueno, aparentemente no hay síntomas de gravedad, ¿no? Pero igual sabemos que es un caso que podría ser de riesgo en un futuro. Y nuestro compromiso es casi casi, ¿no? Hacer un seguimiento de larga data, ¿no? Entonces, bueno, eso con respecto a la pregunta, ¿ya? Recuerden, pueden hacer Psicólogo, una este... pregunta. Sí, 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 así. Con respecto a lo que mencionaba, creo que son creencias, porque sí he escuchado en varias ocasiones que algunos hay duendes, higos y Mm, creo que se lo claro, llevan a sí. los niños o a los bebés, algo así. Sí, probablemente la niña también Y conozca la serían historia. como creencias. Ujú, sí, pero la creencia, o al Ujú. menos por así decirlo, el factor cultural, ¿no? De identificar esa voz como duende, podría llevarnos de repente de manera ambigua a creer, ¿no? De que, solo ha escuchado la historia y no hay que atenderle, no hay que hacerle seguimiento. No, 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 porque podría estar encubriendo también una alucinación. Ahora, esto es muy curioso. Si la mamá, que también comparte la creencia, también sabe la historia de los duendes, ¿no? También sabe que en los higos, ¿no? Tienden a vivir, ¿no? Los duendes en las plantas de higo. Entonces, para que le llame tanto la atención la respuesta o el comportamiento de su hija, quiere decir que ya ha sobrepasado lo que normalmente se acepta dentro de la creencia, ¿no? Por ejemplo, en el norte existe algo parecido, ¿no? Un duende se llama la chira, ¿no? Les comparto una personal, ¿no? Yo alguna vez he estado en los bosques de Ecuador, norte de Cajamarca, y escuchábamos a veces una guitarrita, sonido de una guitarrita. Cuando escuchábamos eso, los niños, ¿no? Nos decían, la, la familiares, ¿no estás escuchando? Decía algo, sí, le decíamos, porque nos veían muy atentos, ¿no? Ese es el duende, te está llamando, me dice, no vayas. Uy, daba miedo, ¿no? En la noche. Pero al cabo de una semana ya, pues, o unos días te olvidabas, pues, ¿no? Porque total, no es que la guitarra te esté escuchando a cada rato, ¿no? Solo parece como que lo escuchaste una vez. Eso pasa normalmente en el tema de las creencias, pero cuando esto ya es recurrente, cuando ya tengo pesadillas todos los días, cuando ya no quiero separarme de mis papás, de mi mamá, donde estoy con un temor y una ansiedad elevada, y a la observación del psicólogo sí hay ansiedad elevada, entonces puede ser que exista otro factor, ¿no? Que está siendo encubierto por la creencia cultural. Para ponértelo así más, ¿cómo se dice? En limpio, ¿no? La niña, o sea, para explicarlo, lo que puede haber pasado es que haya tenido las alucinaciones auditivas, eh, y ella lo haya atribuido al duende, ¿no? ¿Entiendes? Pero las alucinaciones estaban ahí. Entonces se ha intervenido, creo yo, a tiempo, igual está para revisar. Y del hecho de que la mamá o los familiares pongan un poco la atención, ¿no? Quiere decir que de todas maneras hay que tomar en cuenta eso, ¿no? Si más adelante vemos que esta situación, este síntoma desaparece, genial, pues, ¿no? Mejor que desaparezca antes que se convierta en un trastorno, no hay que esperar a que ocurra eso, ¿no? Pero bueno, está bien la aclaración. Siempre hay que tomar en cuenta los factores culturales, pero siempre comparándolos, ¿eh? Siempre comparándolos. Muy bien. Entonces seguimos con otros ejemplos de preguntas de referencia. ¿Qué limitaciones? Ya. Por ejemplo, en este caso es un médico. Un médico que le puede preguntar a un psicólogo, ¿cómo puede referir un paciente? Bueno, a él le puede interesar si su paciente que ha sufrido un accidente tiene alguna limitación cognitiva o emocional. Entonces, dime, respóndeme eso, psicólogo, ¿no? ¿Qué limitaciones cognitivas tiene este paciente? ¿Esto quién lo pide? El médico. ¿Lo pide el paciente? No. Él ha sufrido el accidente, solo quiere la atención médica y de repente el soporte emocional, ¿no? Pero es una referencia por parte del médico y hay que responder a esa referencia, ¿no? ¿Qué más puede pedir? También, ¿no? Por ejemplo, si va a pasar a una rehabilitación física o de cualquier tipo ocupacional, ¿qué fortalezas presenta? ¿Qué fortalezas a nivel de sus capacidades, ¿no? Entonces también el psicólogo evalúa fortalezas. ¿El paciente lo pidió? No, lo pidió el médico. Entonces respondemos con el informe luego al médico, ¿no? Y evaluamos de acuerdo a lo que nos pide. ¿Puede hacer el médico esos pedidos? Sí, puede hacerlo. ¿Qué cosas no puede pedir el médico? Que me diga, por ejemplo, que me pregunte si la paciente es soltera, si está dispuesta a cualquier cosa, digamos, ¿no? A nivel sexual.
Obviamente eso no es parte de un pedido médico ni de ningún tipo de autoridad, ¿no? Entonces, uno tiene que también ver, ¿no? El tema ético ahí, ¿ya? A ver, dice, la compañera Jennifer no puede acceder. Oh, qué pena. Qué raro. Claro, hay que poner el ID, a ver qué decirle a... Qué raro. Igual vamos a colgar pues la clase y si es que no puede conectarse, bueno, qué pena, ¿no? Pero al menos yo, comprueba a las 12 de la madrugada. ¿Qué pasa, Joel? No te pases, pues. Em, con respecto a el tema de la conexión, sí, sí sé, ¿no? Por eso se va a colgar también las clases en el YouTube. Bueno, yo lo voy a colgar en el YouTube porque me es más fácil hacerlo, ¿ya? Eh, bueno, seguimos. ¿Qué fortalezas tiene la persona? Nos puede pedir el médico, ¿no? Díganle a Jennifer que lo siga intentando. Acá me va a aparecer seguro la sala de espera. Por acá tengo sala de espera y ahí le doy a admitir, ¿no? Porque no, hasta ahora no he rechazado a nadie, por si acaso. Mm, estoy viendo las opciones que hay. No, pues todo está bien. Muy bien. Entonces ya están con lo del higo, ¿no? Muy bien, entonces seguimos. Ahora, el cliente, ¿qué puede preguntar el cliente? Por ejemplo, un cliente puede preguntar, si es un adulto y viene con su pareja, ¿qué debemos hacer para salvar nuestro matrimonio? Es una pregunta muy puntual, ¿no? ¿Cómo responderían a eso? ¿Qué hacen ustedes? ¿Se ponen a pensar en todas las veces que han salvado sus relaciones de pareja? O se van a cuestionar, es lo peor que pueden hacer. O sea, hay psicólogos se ponen a cuestionar que, ay, si yo no soy bueno con mi relación de pareja, entonces, ¿qué voy a ayudarles? No, 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 eso no tiene nada que ver. Tu experiencia personal, vivencial, es una cosa, ¿no? Y tu ayuda psicológica es otra, muy diferente. Y eso en otro momento lo vamos a ver también. Pero igual, si tienen preguntas, ¿no? También otra cosa que se pregunta el cliente si cuando va a elegir un trabajo, ¿no? Dice, no, seré bueno para este trabajo, tendré las capacidades para este trabajo, o algo similar que pasan los adolescentes, ¿no? Quiero estudiar esto, seré bueno para esta carrera, seré bueno para ¿no? esta materia. Entonces, también el psicólogo brinda ayuda en ese sentido, la psicóloga, ¿no? Entonces, otra pregunta, ¿cómo puedo preocuparme menos y disfrutar más de mi vida y de mi familia? Muy buena pregunta. Entonces, eso nos guía hacia qué vamos a evaluar, ¿cierto? En el primer caso, la comunicación o el tipo de relación de pareja, ¿no? Evaluar en el segundo trabajo, de evaluar capacidades. En el segundo trabajo, perdón, en el segundo punto, de evaluar capacidades, ¿no? En el tercer punto, evaluar creencias, vivencias, síntomas también de ansiedad. Muy bien. En la escuela, ¿qué nos pueden preguntar en la escuela? ¿Cuál es la estrategia educativa necesaria para este estudiante que tiene estas características? ¿No? O es más, ni sé qué características tiene, pero me llama la atención por tal y tal motivo. ¿No? ¿Qué debo hacer? Dice el docente. ¿No? ¿Cómo emplear mi estrategia educativa con estas características? ¿No? Entonces, eso responde el psicólogo. ¿Cómo debemos ayudar o intervenir, ¿no? Con un estudiante para que maneje sus tendencias agresivas? Ojo a esa palabra, ¿eh? Tendencias agresivas. ¿No? A veces las personas olvidan, ¿no? De que los adolescentes desarrollan tendencias y no es que están completamente, eh, digamos, desarrollados, ¿no? No están completamente hechos, ¿no? Entonces, como adolescentes desarrollamos tendencias que son muy notorias, obviamente, pero el adolescente puede también tener herramientas, o el niño también puede tener herramientas para manejar sus tendencias, ¿no? En este caso, sus tendencias violentas, o también si tiene problemas interpersonales, ya sea con compañeros, con docentes. ¿Cómo la escuela debe intervenir en estos casos? Ese es un trabajo, creo que
de toda la vida, ¿no? Porque si ustedes trabajan en escuela, van a tener que guiar a los directores, directoras, docentes, tutores, auxiliares. Hay para trabajar con todos ellos y eso, para trabajar y cada vez que hay renovación de personal, hay que estar trabajando nuevamente, ¿no? Y más si ya conocen a la población, ¿no? Los padres. ¿Qué pueden preguntar los padres? Mi hijo sufre de esto, mi hijo sufre de lo otro. Bueno, hay que descartarlo, ¿no? Hay que devolverlo. ¿Necesita terapia psicológica? Entonces hay que ver qué tipo de problema es, su gravedad y si necesita o no una terapia psicológica. ¿Cómo ayudar, por ejemplo, a mi hijo, a mi hija, ¿no? A sobrellevar la pérdida de un familiar? Murió la mamita, el papito, ¿no? Abuelita, abuelito, el tío más querido, la tía más querida, o uno de los padres, ¿no? Yo soy el papá y la mamá ha muerto, ¿no? Yo recuerdo mucho un caso así que en Ayacucho, tuvimos que reunirnos con toda la familia para orientarles, ¿no? Porque eran dos familias, estaba la familia de uno de los padres que había fallecido y estaba la otra familia, ¿no? Del padre vivo, pero estos habían estado separados. Entonces se imaginarán, ¿no? Estaban con el tema de la tenencia, ¿no? Mi hijo se pone muy sensible, no quiere ir a clases, ¿qué debo hacer como padre? ¿No? Entonces, hay que responder esas preguntas también, ¿no? Un juez, un fiscal que puede preguntar, ¿esta persona representa amenaza para sí mismo o es una amenaza para otros? Entonces tienen que evaluar eso. Este niño, ¿qué tipo de tutela necesita? ¿No? Una tutela compartida, una tutela individual, una tutela por otra persona ajena a los padres de familia. El MINT ve mucho eso también, ¿no? Y el cliente es mentalmente capaz de entender los cargos criminales, puede asumir su defensa, ¿no? O no puede, ¿no? Entonces, y en caso de las víctimas, ¿no? ¿Ha sufrido daño psicológico? ¿Hasta qué punto ha tenido lesiones o daño psicológico? ¿No? Son esas las principales preguntas. Y la última tipo de preguntas son en empleo y producción. Esta persona presenta una enfermedad psicológica discapacitante, cosa que pueda pasar a un programa, por ejemplo, social. También nos preguntan qué tipo de tratamiento ayudaría a que reanude sus labores productivas, ¿no? Vuelva a trabajar. Yo recuerdo mucho una persona con esquizofrenia, había hecho su laborterapia, había recuperado bastante su cognición, pero estaba el prejuicio de ciertos sectores, ¿no? Que creían que no. Entonces, ¿qué hicimos? ¿No? Sensibilizar, salir, ese es el trabajo comunitario, salir a la comunidad, sensibilizar, indicarles las habilidades que tenía esta persona que había desarrollado, ¿no? Compartir incluso hasta un informe escrito, porque ellos querían sustentarlo, el Ministerio de Trabajo, bla, bla, bla. Miedo, pues, ¿no? Miedo. Bueno, calmamos su miedo con un informe escrito, indicando todas las capacidades desarrolladas, y la persona se reintegró a sus labores. Es un caso cuando estuve en el hospital de Caraz, en Ancash. Muy bien, entonces, ¿qué más? ¿Qué tipo de empleo es más adecuado para esta persona? ¿No? Entonces, si tenemos una persona con un trastorno mental, ¿qué tipo de empleo le puede ser de ayuda? Y, por ejemplo, personas que han sido afectadas por un desastre, ¿no? ¿Les beneficiará una intervención rápida? ¿No les beneficiará? ¿No? Recientemente hubo uno en Cocas, estuve por allá, y lo que lamentablemente pudimos observar es que la intervención rápida sí fue de beneficio al inicio, pero luego esta intervención rápida se dilató, es decir, ¿no? La intervención rápida se convirtió en una intervención casi perenne. Entonces, ¿qué ocurrió? Que las personas pues ya pensaban que venían a ayudarles en todo, que les iban a poner la casa, que les iban a poner les iban a dar trabajo, o sea, todo el tema económico, y ya se estaban descuidando de sus propias, de su propio potencial, ¿no? O sea, lo que ellos mismos podían hacer. No, no todos, ¿no? Pero sí ya se empezó a observar eso en la población, ¿no? Muy bien, entonces ahí terminamos con el primer punto, recibir y clarificar la pregunta de referencia. Vamos a pasar al segundo punto, que es la planificación, ¿no? Del proceso para recolectar datos, ¿no? ¿Cómo planificar? En esta parte voy a hacer énfasis quizá en lo que ustedes ya conocen como parte de la entrevista. Entonces vamos a ver algunos puntos que son datos que hay que recoger. Y también vamos a hacer énfasis eh, digamos, en ciertas áreas de la anamnesis, ¿sí?
Pero la anamnesis no es el único instrumento, ¿no? Obviamente hay otros instrumentos que ustedes pueden utilizar, ¿no? Pero bueno, el énfasis lo vamos a dar a esto que he mencionado. Muy bien, si tienen alguna pregunta antes de pasar, por favor. Vamos, no sean tímidos, no se vayan, no se vayan. ¿Quién más está conectado? Joel. Daisy. ¿Hay preguntas? Jimmy. Jimmy pregunta bastante, ¿qué pasó? No, se ha puesto en modo suspensión. O se fue al higo a seguir buscando monedas de oro. Qué buena esa. Ya. ¿No hay preguntas? Nada. ¿Comentarios? Tampoco en el chat. Nada. Ya, chicos, chicos. Recuerden activar su micrófono si desean preguntar o escribir en el chat, ¿ya? Muy bien, entonces pasamos al segundo punto, planificación. Cuando hablamos de la planificación de los instrumentos para recolectar datos, al menos a mí se me viene a la mente mucho esta, este término, ¿no? Y los comparto con ustedes esta frase, ¿no? Que es una frase del común, ¿no? O sea, del habla común, de las conversaciones comunes que tenemos, que dice pues que nunca terminamos de conocer a una persona. Ahora, ¿por qué se los comparto? ¿Por qué creen ustedes? Nunca terminamos de conocer a una persona. Se los comparto por el siguiente motivo. A veces hay psicólogos, ¿no? Incluso creo yo en algún momento también, que dilatamos mucho la evaluación, todo el proceso de evaluación y planificación, ¿no? ¿Por qué? Porque creemos que hay que evaluar todo, ¿no? Si vamos con esa actitud, lo que vamos a hacer es cansar al paciente o a sus familiares o a la persona que refiere y simplemente se interrumpa el proceso y pasa lo que mencionó, ¿no? Daisy, ¿no? De que de repente pues, una persona dice, ya me siento mejor, ya para qué voy a ir, ¿no? Entonces es como el caso de los médicos, ¿no? La persona tiene que tomar sus pastillas por 3 semanas, ¿no? En tal y tal horario, pero de pronto ya no tiene los síntomas y dice, ya me siento mejor, ¿para qué voy a tomar? ¿No? Entonces es lo mismo. Ahora, recuerden ustedes que las personas, toda persona, niño, adolescente, adulto, adulto mayor, pues en realidad es un mundo, incluso ellos mismos ni se terminan de conocer, ¿no? Entonces, pretender con una evaluación y un diagnóstico, tener bien encasillada a la persona, conocer todas sus características, tanto positivas como negativas, es una utopía, ¿no? Es un ideal que no, actualmente, pues difícilmente se alcance. Entonces, por eso enfatizaba en el tema de la pregunta. Hay que ser puntuales, hay que tener una meta clara para poder hacer las preguntas de manera adecuada, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿qué es lo que se nos recomienda en un caso, ¿no? ¿Qué se nos recomienda preguntar? Bueno, entonces, indagar, sobre todo, bueno, lo primero, los datos personales. Ahora, esto es muy importante. Yo les hablaba de que a veces los mm, parientes o las personas cercanas, amigos, amistades, podrían ser el medio, ¿no? De hacer el seguimiento o en todo caso de hacer el contacto. Entonces, eso es muy importante, conocer, ¿no? Tanto su número de teléfono como el número de teléfono de las personas que están alrededor. También es importante conocer su ingreso económico. Puedes estar atendiendo en una clínica muy tranquilo, muy tranquila, pero la persona de repente está haciendo un esfuerzo enorme por pagar los 50 soles de la atención y recibir una atención psicológica, ¿no? Y probablemente nunca más vaya a venir porque no dispone semanalmente de 50 soles para una atención, ¿no? Entonces hay que revisar eso, hay que negociarlo, en fin, ¿no? El ingreso económico es muy importante. De repente sí, ¿no? Entonces nos podemos, en la parte de tratamiento, ya podemos proponer, ¿no? Por ejemplo, si lo consideran ustedes, eh, sesiones, por ejemplo, 2 veces a la semana, 3 veces a la semana, ¿no? Dependiendo del caso, porque su ingreso económico lo permite, ¿no? Estado civil, su dirección es muy importante. En centros de salud pasa esto, viene la persona, es atendida por el psicólogo, la psicóloga, y le cita y le dice, no, ya vente tal día, ¿no? Pero no sabe el esfuerzo que hace la persona, ¿no? Para venir, a veces vienen desde muy lejos, ¿no? Hemos visto derivados desde las zonas de Acocro, Quinoa, ¿no?
Entonces vienen, ¿no?, a los centros de salud mental, ya sean estatales o también los consultorios particulares, y desean pues la atención, pero les va a ser difícil, ¿no? El lugar de nacimiento también es importante, no todos son ayacuchanos, algunos vienen de Huancayo, y sobre todo su identidad cultural y étnica, ¿no? El MINSA nos dice que les preguntemos, ¿no?, las pacientes, ¿cómo es que se consideran? Criollos, quechohablantes, o sea, ¿cuál es su etnia, no? ¿Cómo se considera? ¿Sí? Un segundo punto para indagar está relacionado al motivo de consulta, obviamente, por qué estás aquí, etcétera, pero sobre todo, ¿qué esperas de nuestro servicio? ¿No? Servicio psicológico. ¿Qué esperas? Es entender más mi problema, resolver esto lo más pronto posible, ¿no? Entonces ahí vienen las preguntas que hace un momento estábamos viendo en la primera fase. También evaluar sus rutinas, sus hábitos, ¿no? Si ha habido cambios en el estilo de vida, de repente antes era una persona muy activa y de pronto pasa a ser muy sedentaria. ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió? ¿Hubo cambios de residencia en estos últimos meses, años, ¿no? ¿Y qué cambios inminentes se viene? De repente sí o sí va a tener que viajar a Lima y vivir allá porque, etcétera, no sé qué ocurrió, qué pasó, ¿no? Entonces hay que indagar eso. Cuarto punto, la constelación familiar, la familia de origen, la familia actual, ¿no? O sea, a veces cuando somos adultos, pues mi familia de origen está en el norte, y mi familia actual está acá en Ayacucho, ¿no? Y por ahí mi familia de Yapa de repente está por otra región, ¿no? Entonces, sí hay que indagarlo, ¿no? Hay que indagarlo. En el caso mío no es así, ¿eh? Por si acaso. Descripciones breves de los familiares, cómo los percibe y qué roles, ¿no? Qué roles cumplen, ¿no?, dentro de la familia. Eh, También datos relevantes en relación al problema actual. Por ejemplo, qué ha hecho la persona para resolverlo, o qué le han dicho, ¿no?, las otras personas, de qué manera le apoyan, ¿no? Y sobre todo, cuando ocurrían los problemas o las situaciones problemáticas, ¿qué más pasaba alrededor en esos momentos, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de los trastornos afectivos, depresión, ansiedad, eh, cuando se presentaron los primeros síntomas, las primeras reacciones, ¿qué más pasaba alrededor, ¿no? Pues son datos relevantes en torno al problema. ¿Qué más? Bueno, ahora viene ya la parte anamnésica, ¿no? Lo que es el nacimiento, el desarrollo. Por ejemplo, podemos preguntar las primeras edades, a qué edad empezó a hablar, a caminar. Muy importante eso. A veces las personas pues no lo va a mencionar, ¿no? Porque para él comenzó a caminar a los 3 años, por ejemplo, ¿no? Pero ahí camina bien y eso no es ningún problema. Pero para nosotros ya nos da un indicador, ¿no?, de posible retraso. Y entonces, ¿qué más hubiera pasado en esa etapa, ¿no? Cómo reaccionaron la familia o los cuidadores, ¿no? Y qué otros problemas hubo en su niñez, ¿no? O, digamos, como vivencias tempranas, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿qué más indagamos? Punto 7. Condición física y de salud, tanto actual como desde la niñez. Incluimos enfermedades, si está recibiendo alguna medicación actualmente, ¿no? Pacientes que sufren de hipo e hipertiroidismo, ¿no? Hipotiroidismo es más común acá, ¿no? Está recibiendo, y aparte de la medicación, ¿qué más toma? ¿Qué más consume? De repente también consume alcohol, cigarrillos, ¿no?, ya sean sustancias prescritas o no, ¿no? ¿Y qué hábitos alimentarios y actividad física tiene? Esto también es muy importante, ¿ya? O sea, especialmente los pacientes con hipotiroidismo a veces no desarrollan actividad física porque se sienten cansados, ¿no? A veces sus hábitos alimentarios tienden a ser excesivos, ¿no? Entonces eso también hay que tener en cuenta. Por ejemplo, en mi caso, yo diría, ¿no? Yo consumo bastante pancito, me encanta el pan, por eso también estoy así como forma de chapla, ¿no? Gordito. Entonces, igual, ¿no? Cada uno tiene sus hábitos alimentarios. En vez de comer, por ejemplo, en Lima, ¿no? Mi costumbre era desayuno, un pan y agua, ¿no? El almuerzo hacía penitas, pero la cena sí, pues un pachamancón, ¿no? Entonces eso también influye en la salud, ¿cierto? Preguntas creo que había, ¿alguien por ahí? ¿Alguna preguntita? Creo en el chat. A ver, vamos a ver. Ya, no, pensé que... Muy bien, entonces seguimos. Luego, el punto 8, historia educativa, ¿no? O sea, cómo fue su educación, qué logros tuvo durante el proceso educativo, si es que es un adulto o si es un niño, también los años anteriores,
y qué dificultades, ¿no? Las clásicas preguntas que hacen es sobre los cursos. Pero sobre todo también es importante ver los aprendizajes fuera de la escuela. Hay niños que aprenden cosas, por ejemplo, talleres, en fin, fuera, ¿no? O sea, en casa, en el trabajo de los padres, ¿no? O también desarrollan algunas habilidades como, por ejemplo, musicales, ¿no? Habilidades musicales, que eso no lo hacen pues en el colegio, lo hacen fuera, ¿no? Entonces también es importante ver qué problemas culturales también ha habido en la educación, acceso a la educación, etcétera, ¿no? He tenido una pacientita también, ¿no? Que, digamos, estudió primaria las justas, ¿no? En un pueblito y luego secundaria ha estudiado así en, este, en estas nocturnas o creo que dominicales, no sé cómo le llaman, ¿no? Pero tiene un sistema alternativo. Pero ahora responde muy bien, entonces esto nos dice mucho, ¿no? De sus capacidades. Punto 9, historia laboral y razones para el cambio de trabajo si es que ha habido, ¿no? Hay personas que están un mes en un trabajo, luego 2 meses, luego 3 meses. ¿Qué pasa, no? ¿Por qué el cambio de trabajo? Las actitudes hacia el trabajo. Hay personas que son bastante conformistas, les encanta decir, no, ya tengo mi ingreso de 200 soles, por ejemplo, ya, suficiente, con eso yo vivo, ¿no? Y si tiene familia, peor, ¿no? O sea, vemos que no tiene la conciencia, ¿no? Para de repente buscar algo más, ¿no? O hay personas que sí, de repente tienen el deseo de superación, pero a veces tienen ambiciones poco realistas, ¿no? Entonces también hay que evaluar eso. El punto 10, ver el tema de ocio, recreación, intereses, qué cosas lee. Y aquí no me van a decir que no lee nadie, ¿no? Ustedes piensan que lectura es libros, cuentos, ¿no? Así, no, sino también la lectura de sus redes sociales, periódicos, eso también es lectura. Entonces, ver qué contenido, ¿no? Accede, ¿no? Esta persona. Adaptación de sus actividades de ocio con sus actividades laborales, ¿no? A ver, ¿cómo maneja esos dos mundos, ¿no? Hay jóvenes que tienden a preferir las actividades de ocio, van al trabajo y siguen haciendo las actividades de ocio dentro del trabajo. Obviamente eso les mete en problemas. O al revés, hay personas que no tienen actividades de ocio, están en su trabajo y cuando debería ser su actividad de descanso, siguen trabajando, ¿no? También, ¿no? ¿Cómo influye eso en su salud mental? Punto 11, el desarrollo sexual, esto también es muy importante. Conocer cómo es que adquirió el conocimiento la persona del desarrollo sexual o de las actividades sexuales, sus primeros conocimientos, qué actividades sexuales realiza actualmente, solitarias, en pareja, con múltiples parejas, ¿no? En fin, y adaptación, ¿no? De su expresión sexual, ¿no? Por ejemplo, hay personas que tienden a tener dificultades, ¿no? Claro, muy bien, Jason, la empatía, ¿no? Obviamente para llegar a este punto es la actitud ante las preguntas que hacemos. Por ejemplo, ¿qué actividades de ocio realizas? Y la persona te dice, bueno, yo la verdad juego, ¿no? Por ejemplo, juegos en línea, me dedico 2 horas, 3 horas. Muy bien. En esta fase de recolección de datos, y creo que en ninguna, hacer una cara como, ¿haces eso? Entonces, ese tipo de respuesta obviamente va a cortar la recolección de datos. En cambio, entonces, tú me estás diciendo que pasas 2 a 3 horas al día jugando Dota, por ejemplo, ¿no? Sí, muy bien, y registramos eso. Muy bien, gracias por aportarnos. ¿Qué más? ¿Qué otras actividades más realizas? Entonces, esto entusiasma, ¿no? A la persona a seguir contando sobre sus vivencias. Recuerden de que no estamos nosotros para juzgar a nadie. Eso es algo que nos gana mucho a los psicólogos. A veces queremos ser juiciosos, decirles, ¿no? Tú haces esto, ya, por lo tanto, es bueno, es malo. Esas palabras sí tienen que salir de nuestro léxico, ¿ya? Pero sí es importante lo que dice Jason, ¿no? Empatía y rapport, ¿no? Muy bien, entonces obviamente en la parte sexual vamos a poder hablar, ¿no? De ese tema. Ver si es un adulto, su historia marital, de pareja, familiar, eventos que ha enfrentado dentro de la familia, pérdida de un bebé, condición económica que ha sido difícil superar, qué logros han tenido como familia y qué factores culturales y étnicos han facilitado, digamos, ¿no? Estos logros o han dificultado, ¿no? Por ejemplo, un factor cultural es el poco acceso, ¿no? A las oportunidades laborales. Hay trabajo, dicen, pero si la persona no sabe dónde recurrir,
no tiene contacto ni con su municipalidad, mucho menos de repente, ¿no? Con las entidades estas que ofrecen una serie de, ¿no?